Hola familia, buenas noches, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta su casa, Trigo y Miel Santa Fe. Es para mí un honor, un privilegio, como siempre, compartir con ustedes la palabra de Dios, lo que creo que Dios puso en mi corazón para este tiempo, para este mes de mayo del 2025. Así que bueno, pues empezamos mes, empezamos nueva serie. Y el título de toda esta serie se llama El poder de vivir en cobertura o el poder de vivir bajo cobertura. Quiero darle muchas gracias a Dios porque me permite compartir su palabra y quiero darle gracias a nuestros pastores, a nuestros directores, porque me regalan el privilegio y la gran responsabilidad de poder predicar la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a arrancar esta serie. Quisiera comentarles primero qué es la cobertura. La cobertura, según el diccionario de la lengua española, significa que vas a tapar a alguien o algo, que lo vas a resguardar, que lo vas a cuidar. Y esto me recuerda cuando en algún momento, bueno, todos en algún momento fuimos niños. Recuerdo mucho a mi abuelita, cuando ella me cuidaba mucho, ella me cubría. Había ocasiones en las que íbamos tal vez caminando en la calle y ella con su rebozo, ella me cubría y me tapaba. Y me decía, no quiero ni que el aire te dé, Leo. Te amo tanto, hijo. Entonces, eso es cobertura. Pasándolo a un término muy terrenal, eso es vivir en cobertura. En ese tiempo, pues yo vivía bajo la cobertura de ella, bajo la cobertura de mi madre, de nuestros pastores. Y quiero continuar explicando que en el mundo espiritual existen al menos 4 niveles de cobertura. Quisiera comentarles que esto yo no es reciente, algo que haya aprendido ahorita, gracias a Dios lo pude aprender desde hace aproximadamente 10 años. Y es algo que se quedó grabado en mi corazón y que he intentado vivir he intentado vivir esa parte. O sea, vivir bajo cobertura desde que lo llegué a entender, a comprender. Los 4 niveles de cobertura que tú y yo desatamos sobre nuestras vidas cuando tomamos esa decisión de vivir bajo autoridad son los siguientes. El primer nivel de cobertura que Dios pone sobre nuestras vidas es que Dios envía a sus ángeles para cuidarnos. El segundo nivel de cobertura es que Dios pone sobre nuestras vidas un seto de protección, que este seto de protección es como si tú y yo estuviéramos cubiertos de espinas, que estuviéramos cubiertos como de púas de fuego, que permiten cubrirnos, taparnos, protegernos en un ámbito espiritual, que permiten que ningún demonio y ninguna cosa oculta pueda tocarnos. El tercer nivel de cobertura que el Padre llena sobre nuestras vidas es la poderosa sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que Él derramó por ti y por mí desde que fue tomado y llevado ante el concilio, ante Pilato, para ser maltratado. Desde que Jesús comenzó a derramar su sangre por ti y por mí, esa sangre es la que a ti y a mí el día de hoy nos tiene con vida y nos da un acceso directo al Padre. Y por último, y el cuarto nivel de cobertura,
al que tú y yo vamos a llegar o vamos a alcanzar o podemos tener, es como tal el nombre de Dios, es el nombre de nuestro Padre. Y justamente para lo que quiero hacer para esta primera sesión es explicar, es profundizar un poquito más sobre el tema de los ángeles. Vamos a utilizar estas 4 sesiones del mes para tocar y profundizar un poquito sobre estos 4 temas. En este caso, quisiera platicarte un poquito sobre los ángeles. Sabemos que es un tema muy importante. Existe una rama llamada angelología, la cual es el estudio de los ángeles. Sin embargo, yo quiero dejar algo muy en claro antes de poder profundizar sobre esto. Nosotros como hijos de Dios no necesitamos acercarnos a un ángel para que Dios nos pueda escuchar. Tú y yo no necesitamos rezarle a un ángel, orarle a un ángel, pedirle a un ángel, tenerle un altar a un ángel, tener una estampita de un ángel. No, nosotros no necesitamos nada de eso, como tener una relación con un ángel o algo así, no. Para eso tú y yo tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos conecta con Cristo Jesús, y Cristo Jesús a su vez es el que nos conecta con Dios el Padre. Entonces quiero dejar esto muy en claro antes de continuar con esta primera sesión, porque no quiero que al ratito usted ande ahí rezándole a los ángeles, que ande ahí orándole a los ángeles, etcétera. No. El ángel es igual que usted y que yo, es un siervo de Dios. Los ángeles sirven a Dios, son mensajeros, están para cuidarnos, para protegernos, tienen diferentes funciones y ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero sí quiero dejar claro este principio, este contexto, para que después no vaya a haber alguna confusión y que nosotros andemos por ahí después pidiéndole a cierto ángel ciertas cosas o así. No. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay nada ni nadie que nos pueda acercar al Padre más que Él. Así que, habiendo dejado claro esto, habiendo dejado claro esta parte, vamos a comenzar los ángeles. Los ángeles son seres espirituales que tienen al menos 3 propósitos en nuestra vida. El primer propósito que tienen los ángeles es llevar mensajes de parte del Eterno, de parte de Dios, al ser humano y viceversa. Es decir, cuando tú y yo tenemos una relación personal con el Espíritu Santo y con Cristo Jesús, los ángeles también en ese momento, ellos están cerca de nosotros y ellos escuchan también nuestras oraciones. Y ellos también van delante de la presencia de Dios y le dicen, oye, ¿sabes qué, Dios? Pues Leonel está orando en este momento tal vez por esto. Y esas oraciones que tú y yo hacemos suben delante de la presencia de Dios como un olor fragante, como un incienso. Y Dios acepta tus oraciones, mis oraciones, a través del sacrificio de Cristo. Y Dios responde. De esa misma forma, otra característica de los ángeles es que los ángeles son escoltas. Los ángeles están para cuidarnos, están para defendernos, están para protegernos. Ellos realmente son guardianes. Ellos cuidan también de nosotros. Como tercer punto, ellos son servidores. Así como te comentaba hace unos minutos, así como tú y yo somos servidores de Dios, como tú y yo amamos a Dios, ellos también. Ellos aman a Dios, ellos sirven a Dios, ellos fueron creados por Dios para servicio de Dios, para servicio de Él mismo,
en términos espirituales, en términos que con nuestro ojo físico no podemos ver. Ellos sirven, ellos ayudan, ellos apoyan, auxilian. En muchas ocasiones probablemente vamos, no sé, a lo mejor en el carro y a lo mejor estamos a punto de dar un golpe o de que nos den un golpe, de que choquemos. Pero en ese momento, por obra de Dios, Dios envía a sus ángeles a que nos cuiden y a lo mejor en ese momento no chocamos o a lo mejor si chocamos a lo mejor es un golpe muy relax. Y de esa forma Dios nos muestra que Él envía a sus ángeles a que nos guarden, a que nos protejan. Y para esto también debemos de tener muy en claro algo. Debemos conocer muy bien las funciones, debemos entender el mundo espiritual y debemos entender las funciones de cada ser que compone el mundo espiritual. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro amigo, es nuestro amado. Pero el Espíritu Santo, Él está contigo y Él está dentro de ti. Pero en sí el Espíritu Santo es el que manda, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces el Espíritu Santo manda en ese momento a los ángeles para que nos cuiden. Jesús, en este momento, Él está sentado en su trono, a la diestra del Padre. Y Él está recibiendo alabanza, está recibiendo adoración, está recibiendo gratitud por todo lo que Él ya hizo por ti y por mí. Él ya venció a la muerte. Y ese es su rol. En este momento Él es abogado tuyo y mío delante del Padre. Y Dios Padre, pues es el creador de todo. Tu creador, mi creador. Y justamente dejando en claro esta parte, o sea, las funciones de cada uno de ellos, quisiera profundizar ahora sí con el tema de los ángeles. Dicen los rabís, que los rabís pues son personas muy preparadas, son eruditos en la Biblia. Ellos comentan que los ángeles nos custodian durante una semana completa y en ese lapso de tiempo ellos lo que hacen es observar nuestras necesidades, observar también pues nuestro caminar, nuestras oraciones. Y lo que hacen ellos es que van guardando todas esas oraciones, todas esas peticiones, todo ese clamor que tú y yo podamos estar levantando delante de Dios, en su presencia. Ellos toman todas esas oraciones y al finalizar esa semana, que es en este caso cada viernes, los ángeles lo que hacen es cambiar las escoltas, cambian los roles, cambian los turnos. Y esto lo hacen en cuanto sale el primer lucero de la tarde, del viernes. En ese momento es cuando se reúnen los hijos de Abraham allá en Israel. Ellos se reúnen y mientras ellos se reúnen, ellos están realizando un cántico. Y en ese canto o en ese coro, en ese himno que se llama Shalom Aleichem, que significa la paz sea con nosotros, en ese momento los ángeles se están cambiando los roles. Llegan ángeles nuevos y esos ángeles que estuvieron custodiándote toda una semana se van delante de la presencia de Dios. Y ahí es donde ellos comienzan a entregarle tus peticiones y mis peticiones a Dios. Y aquí también es cuando se hace el cambio de la semana. Aquí es cuando inicia el Shabbat. El Shabbat inicia el día viernes por la tarde
y termina como tal el día sábado. Shabbat significa sábado. Y es como tal, pues el día de descanso. Es el día que Dios nos da para que nosotros podamos descansar, que podamos trabajar 6 días de la semana y el séptimo día podamos descansar. Ese es el Shabbat. Entonces, como les comentaba, los ángeles pues toman todas esas necesidades y las llevan delante de Dios con nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y esas oraciones suben delante de la presencia de Dios como un olor fragante, como un aroma, como un incienso. Y eso también es una adoración a Dios. Es alabanza a Dios, nuestras oraciones. Quisiera respaldar esto que te acabo de platicar. Ahí si tú tienes tu Biblia, si te gusta leer la Biblia, si te gusta estudiar, todo esto lo podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Este primer punto de que los ángeles son mensajeros, lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, donde dice: entonces me dijo en esto el ángel, dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, no en la presencia del ángel, en la presencia de Dios, dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A nosotros muchas veces se nos hace complicado entender este tipo de pasajes, este tipo de versículos, porque, bueno, yo al menos personalmente, yo nunca he tenido un trato con un ángel, ni en una visión, ni nada. Pero en este tiempo era muy común, era muy normal que los ángeles se le aparecieran a los hijos y a los siervos de Dios. Entonces, en este momento que Daniel está pasando por una situación complicada, le invito a que usted en su casa pueda leer todo el libro de Daniel, o al menos todo el capítulo 10, para que pueda tener todo el contexto de esta situación. Daniel está pasando por un tema complicado. En eso llega el ángel de parte de Dios y le comenta que sus oraciones ya han sido escuchadas y que el motivo o la razón por la que esas oraciones han sido escuchadas es porque Daniel entendió y aprendió a humillarse delante de su Dios. Y que por ese motivo, por esa causa, el ángel había venido. O sea, Dios, en su amor, en su misericordia, en su compasión, le ordenó al ángel que fuera a ayudar a Daniel, que fuera a apoyarlo, a recibir esa oración, y que el ángel pudiera tomar esa oración y pudiera llevarla nuevamente delante de la presencia de Dios, y que esa oración pudiera ser respondida por parte de Dios. También podemos aprender de los ángeles, como les comentaba, que los ángeles son escoltas, que los ángeles nos defienden, nos cuidan, nos guardan, nos protegen. Y para este punto, para respaldar esto que te acabo de comentar, quisiera pedirte que me acompañes al libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Salmos 34, 7. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros, bueno, lo vuelvo a repetir. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros tenemos una cubierta, estamos rodeados de esos ángeles que nos protegen todo el tiempo. Es correcto, tal vez nosotros no los vemos con nuestros ojos físicos, pero ellos ahí están. Inclusive en estos días, en esta semana, estaba leyendo el libro de Mateo, y Jesús les comenta a los discípulos claramente que al menos cada uno de nosotros tiene un ángel que está siempre con nosotros para cuidarnos, para protegernos.
Cuando tú y yo decidimos vivir bajo la cobertura de Dios, tenemos todos estos regalos, tenemos esta vida. Y al momento de que tú y yo tomamos esa decisión de vivir en cobertura, Dios lo que hace también es alejarnos de un ángel contrario, que en este caso te comparto algo que también, como sabemos, ¿no? Como existe el bien, existe el mal, y también existe esa otra parte, esos ángeles caídos, esos ángeles que en su momento se rebelaron contra Dios y que fueron expulsados de la presencia de Dios. Y uno de estos ángeles, que también esos ángeles son siervos de Dios, uno de esos ángeles se llama Doom. Doom es el ángel de la muerte. Y esa es su misión. No creamos que el ángel de la muerte es porque fue creado o se hizo nada más malo y viene por ti. No. El ángel de la muerte fue creado también por Dios, fue creado con un propósito, con algo especial, con algo específico, y él simple y sencillamente hace su trabajo. Tú y yo no debemos de rendirle absolutamente nada. Ten mucho cuidado con cualquier práctica de temas ocultos, o de que quieras conectarte con el más allá y todo eso, porque eso lo único que va a hacer es abrirte puertas y permitir que entren demonios a tu vida. Entonces, Doom como tal, pues te platico un poquito de él para que lo podamos entender. Él como tal, bueno, pues es el ángel de la muerte y él tiene la capacidad de bajar aún hasta el inframundo. Leí que puede bajar hasta el nivel 60 del inframundo. Existen niveles, casi como en el cielo existen niveles. Algunos dicen que son 3 cielos, otros dicen que son 7. Así de esa misma forma, cuando está creado el inframundo, también hay niveles. Hay niveles de dolor, hay niveles de quebranto, hay niveles de perdición. Con esta parte ya vimos 2 puntos relacionados a los ángeles, que es que ellos llevan entonces primero los mensajes del ser humano a Dios y de Dios al ser humano. Y en segundo, que son nuestras escoltas que nos defienden, que nos cuidan y nos guardan en todo tiempo y en todo momento. Y como tercer y último punto para poder cerrar el día de hoy esta sesión, esta enseñanza, los ángeles son servidores. Los ángeles nos ayudan, nos apoyan, nos auxilian. Entonces, voy a respaldar lo que te estoy comentando con el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice la Biblia: entonces el diablo, o sea, el enemigo de Dios, le llevó a la santa ciudad, o sea, a Jesús, a Cristo Jesús, lo llevó a la santa ciudad, no porque el diablo tenga poder sobre Jesús, sino Jesús decidió ir con él. La santa ciudad es Jerusalén. Y dice la palabra: y le puso sobre el pináculo, que es el lugar más alto del templo. Verso 6. Y le dijo el diablo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y por último, dice, verso 7, Jesús le respondió: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús tiene bien claro su papel, tiene bien claro su rol, él sabe perfectamente quién es. Entonces, si Cristo mismo entiende quién es, él sabe que él tiene poder y tiene autoridad total, completa y absoluta sobre el diablo. En este contexto,
¿Por qué entonces el diablo tienta a Jesús? ¿O cómo lo tienta? ¿O para qué lo tienta? En el contexto de este capítulo, el diablo en sí, nosotros sabemos que el diablo, pues Dios le dio la autoridad sobre la tierra. El diablo se cree dueño de la tierra. ¿Tiene poder, tiene autoridad? Sí, sí la tiene. Siempre y cuando tú y yo se la demos. Y Jesús es lo que hizo. Él no le dio ningún poder, ninguna autoridad. Y Jesús lo que hizo fue, hey, tranquilo. Yo soy el Señor, yo soy Dios. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él estaba dejando bien claro quién era Él. Esta es una de las primeras veces en las que Jesús se revela al mundo como lo que es, como Dios. Entonces te animo a que si tú en algún momento a lo mejor eres eres afín, te gusta el tema del satanismo y el luciferianismo y todo eso, te invito a que recapacites, a que te replantes, porque Jesús es el verdadero Señor, el verdadero Dios, y porque ni el mismo diablo pudo hacer algo en contra de él. Aquí vemos también en el mismo capítulo 4 de Mateo, versículo 11, vemos al final de todo este capítulo que, bueno, desde esta parte, de esta sección, que el diablo deja a Jesús. Dice, entonces el diablo lo dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién le servían? A Jesús. ¿Y quiénes eran esos ángeles? Pues eran ángeles de Dios, eran ángeles que servían a Dios. Cuando Dios el Padre ve esta escena y yo imagino al Padre que Él se complace de ver a su Hijo cómo reacciona ante la tentación. Y cuando Satanás deja en paz a Jesús de estarlo molestando, en ese momento el Padre, sin dudarlo, lo que hace es enviar a ángeles desde el cielo para que puedan servir a Jesús, para que puedan estar con Él, para que lo puedan alimentar. Cerrando ya esta primera sesión, quiero comentarte que con base a esto que acabamos de leer, en primer lugar, Cristo Jesús fue voluntariamente para acompañar al diablo en ese momento allá en Jerusalén. Y el diablo no obliga a Cristo. El diablo no obligó a Cristo a nada. Jesús tomó la decisión de ir con él, de acompañarlo. Segundo punto, el diablo conoce la Biblia, amado. Y muchas veces la conoce mejor que tú, mejor que yo y mejor que muchas otras entidades espirituales. Tanto así que él le recita la misma palabra a Cristo. También de esa forma, en tercer punto, Cristo Jesús, vemos que Él es el Señor de todo lo creado. Vemos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él es Dios. Y le deja bien en claro a Satanás esto cuando le dice que ya no lo tiente más, que Él sabe que ya no lo puede tentar más, que Él ya lo está venciendo. Cuarto punto, el diablo huye cuando Jesús le recita la palabra. El diablo huye cuando tú y yo le recitamos la palabra, cuando a ti y a mí nos pueden llegar pensamientos incorrectos, pensamientos de derrota, pensamientos de que no va a suceder algo bueno, de que no te vas a sanar. Cuando te llegan todos esos pensamientos, recítale la palabra al diablo, recítale la palabra al diablo y él huirá, él va a huir de ti. Quinto y último punto de este pasaje de Mateo.
Y el punto que quería recalcar desde un inicio es que los ángeles son servidores de Dios. Los ángeles sirven a Dios. Y lo podemos ver cuando el Padre envía a los ángeles y ellos le sirven a Cristo. Muy bien, familia, pues fue un gusto, fue un placer poder estar el día de hoy con ustedes. Les agradezco mucho el tiempo. Espero que la palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes haya sido buena, haya sido de bendición y que pueda dar mucho fruto en su tiempo. Les espero en la próxima semana, en la próxima sesión. Y cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto pueden dejar ahí sus comentarios, pueden darle like, pueden compartir para que la palabra de Dios pueda seguir extendiéndose. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.